Exante divulgó esta semana los resultados de una nueva edición de su encuesta de expectativas empresariales. Ustedes lo conocen, es un estudio de Exante que se hace cada 6 meses para recoger la visión de los ejecutivos uruguayos sobre la economía, el clima de negocios, la marcha de sus propias compañías. El último relevamiento, se hizo durante el mes de octubre y contó con la participación de más de 300 ejecutivos de firmas nacionales y multinacionales que operan acá en Uruguay. ¿Qué conclusiones deja? Vamos a recorrer los principales resultados. Estamos con la economista Tamara Yandi, socia en Exante. Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Emiliano, Romina. Tamara, a ver, la anterior encuesta de expectativas, ustedes la habían hecho en abril, ¿verdad? Correcto. De abril a esta parte, digamos, hubo un cambio importante, por ejemplo, en la situación sanitaria en nuestro país. ¿Cómo impactó eso a nivel de clima de expectativas empresariales? ¿Qué podemos decir? Bueno, en esta oportunidad, en esta edición de la encuesta, recogimos una visión realmente muy positiva de la marcha de la economía y del clima de negocios. Recordemos igual que en abril las expectativas seguían siendo relativamente favorables, a pesar del deterioro que había tenido la situación sanitaria, pero en estos últimos 6 meses se vio una mejora adicional, probablemente se relaciona con la mejora de la situación sanitaria, pero también con el hecho de que la economía está creciendo más y con que a la mayoría de las empresas, de los ejecutivos que responden la encuesta, también les está yendo mejor. Con respecto al clima de negocios puntualmente, el 87% dijo que es bueno o muy bueno. No veíamos esa cantidad de respuestas positivas, arriba del 80%, desde los primeros años que comenzamos a hacer esta encuesta, allá por el 2011. Por otro lado, en general prevalece un panorama también bastante optimista respecto al desempeño que va a tener la economía el año que viene. Casi el 90% de los consultados dijo que espera que la situación económica sea mejor dentro de un año. Tamara, ¿y qué opinión tienen los empresarios de la marcha de sus propias empresas? Recién mencionabas que a la mayoría les está yendo mejor. Sí, colocamos muchas preguntas en la encuesta en relación a eso, en el informe completo que creo que quedará colgado en la web de ustedes, los oyentes pueden mirarlas todas. En grandes líneas diría que las opiniones sobre la evolución de las propias empresas en el último año no son tan favorables como respecto al marco económico general, pero son muy pocos los ejecutivos que consideran que la situación de su empresa es peor que un año atrás, menos del 10%. Incluso hay un tercio de los consultados que dijo que las ventas de su empresa este año están siendo superiores a lo que habían presupuestado para este año. A su vez, más o menos 2/3 partes respondieron que sus empresas ya operan con un volumen de negocios similar o superior al que tenían previo a la pandemia, aunque igual es importante advertir que la recuperación no está siendo generalizada. El otro tercio todavía no alcanza esos umbrales y hay de hecho un 11% que sostuvo que no espera que sus empresas recuperen plenamente el volumen de negocios antes de por lo menos un año más. De todas formas, dicho eso, y respecto al futuro y en línea con la evolución, con la evaluación positiva de las perspectivas económicas, el clima de negocios, los que consideran que la situación de su empresa será mejor al cabo de un año son 3 de cada 4, es una proporción muy significativa. Bien. Tamara, a ver, recuerdo que en ediciones anteriores de la encuesta comentamos que muchas empresas, por ejemplo, pensaban ahora producir más, pero no tantas tenían previsto invertir más o emplear más trabajadores, ¿no? ¿Qué conclusiones se pueden extraer de las respuestas de los ejecutivos en esta última edición de octubre? Bueno, es cierto, hasta ahora venía siendo bastante sistemático el resultado de que eran bastante más extendidas las expectativas de mayor producción que de mejora de la rentabilidad o de incremento de la inversión. Eso es consistente con que las empresas visualizan que la recuperación de la actividad viene antes que la recuperación de la rentabilidad y también con que los planes de inversión van, por decirlo de alguna manera, de atrás respecto a la recomposición de la rentabilidad, lo cual nos sorprende, tiene sentido. En esta edición, esas grandes conclusiones se mantienen, pero se destaca que subió la cantidad de empresas que planean invertir más. Yendo a los números concretos,
Para dentro de un año, el 69% espera más producción y el 48% espera más rentabilidad. Son números similares a la encuesta previa. Ahora, la proporción de ejecutivos que sostiene que su empresa va a invertir más subió de 42% a 54%. También consultamos cómo es el presupuesto de inversión para 2022, no respecto a este año, sino respecto a lo que es un año normal, prepandemia, y un 35% dijo que los planes eran de más inversión que un año normal, un 47% dijo que era similar, y solo un 18% dijo que el presupuesto de inversión para el año que viene seguiría deprimido, por decirlo de algún modo, respecto a los parámetros normales o previos al COVID. Bien. Tamara, recién entonces mencionabas las expectativas de rentabilidad y los planes de inversión por otro lado, pero ¿qué recogió la encuesta ahora respecto a los planes de contratación de personal que tienen las empresas? Bien, en el último relevamiento tuvimos resultados consistentes con una progresiva mejora del panorama del mercado de trabajo, aunque las empresas que planean contratar más son relativamente menos que las que esperan producir más y o invertir más en el 2022. Eso es consistente con lo que veíamos en relevamientos previos. Las que planean incrementar la dotación de personal pasaron de 26% en abril a 30% en esta oportunidad, cuando decía recién que casi el 70% espera producir más del 50% espera hacer más inversiones. 30% de respuestas esperando incrementar la cantidad de trabajadores es una proporción notoriamente más baja. Ahora, igual, considerando el saldo neto, si uno se fija los que van a bajar el personal, el saldo neto de respuestas es muy favorable. Menos del 10% respondió que planea emplear menos gente el año próximo. Entonces, de hecho, la diferencia entre respuestas positivas y negativas son 20 puntos porcentuales prácticamente. Hace más de 10 años casi que no veíamos un saldo neto positivo de esta magnitud. También consultamos respecto a cómo compararía el empleo del año que viene versus el nivel normal o prepandemia, considerando que muchas empresas hicieron recortes el año pasado, con lo cual subir desde el nivel actual quizás no significaba niveles mucho más altos, y allí lo que encontramos es que más o menos la mitad dijo que el nivel de empleo el año que viene en su empresa va a ser similar, y el resto se reparte en partes iguales entre los que dicen que va a ser mayor y los que dicen que va a ser menor a esos niveles prepandemia. A grandes líneas, esto es muy consistente con lo que están mostrando las cifras del INE, que en estos últimos meses, que hemos estado comentando con ustedes en el programa en otras ocasiones, un mercado de trabajo que de a poco ya está en el eje de la misma población ocupada que teníamos en el 2019, del orden del 1.600.000 personas. Cambiemos, si te parece, a otra de las grandes dimensiones que aborda la encuesta de Exante. ¿Qué resultados obtuvieron en relación a la evaluación de la gestión del gobierno? Se mantuvo una aprobación muy alta, el 88% puntualmente la aprueba, el 9% es más bien indiferente y solo el 3% la desaprueba. A su vez, preguntamos específicamente por un conjunto de dimensiones de la gestión del gobierno, y en todas ellas el saldo neto entre respuestas positivas y negativas fue favorable, fue positivo respecto a la gestión del gobierno. Se destaca especialmente la valoración en lo que hace a la promoción de la inversión, al crecimiento económico, con aproximadamente el 80% de las respuestas positivas. Las visiones más críticas en términos relativos se dan en lo que hace a la evolución de la pobreza. Allí solo el 29% califica favorablemente esa área de gestión, y lo relativo a la educación, ahí solo el 45% de las respuestas son favorables, pero también en esos casos el saldo neto de respuestas es positivo, porque son muy pocos los que entienden que la gestión es mala. La mayoría de los que no responden que la gestión es buena dicen que es regular, pero no mala. Por otro lado, la calidad de la educación y la apertura de la economía a nuevos mercados volvieron a aparecer como los dos asuntos que, a juicio de los ejecutivos, el gobierno tendría que priorizar el próximo año. La preocupación por la educación viene siendo una constante en ediciones anteriores de la encuesta,
mientras que el tema de la apertura de la economía ha ido escalando en el ranking de menciones en forma más reciente. Si nos fijamos en las encuestas del 2017, 2018, 2019, por ejemplo, allí solo un cuarto más o menos de los encuestados, en números redondos, ubicaba la apertura de la economía dentro del top 3 de prioridades a abordar por el gobierno. Hoy, reitero, es el segundo tema más mencionado por los ejecutivos que contestaron la encuesta. Bien. Tamara, ya para terminar, veía en el título del informe ustedes hacen referencia a una vara alta para la gestión de la política económica en 2022. ¿Ven un riesgo de que esta visión tan favorable que tienen los empresarios pueda cambiar? Bueno, pusimos esa expresión en el título del informe porque aun cuando la evaluación del gobierno es muy positiva, como comentaba recién, más del 60% de los consultados espera una mejora en la gestión de la política económica en 2022. A nuestro juicio eso implica que el gobierno tiene una vara alta para el año que viene, porque se da en un contexto en el que está planteada una combinación ambiciosa de objetivos, ¿no? Crecimiento de la actividad económica, recuperación del empleo, recuperación del salario real al mismo tiempo, reducción de la inflación, reducción del déficit fiscal. Entonces, claramente que para cualquier administración es un activo muy grande el contar con este estado de expectativas empresariales, pero la efectividad con la que las autoridades aborden esa agenda que recién mencionaba y también la celeridad en avanzar con algunas reformas más estructurales, a nuestro juicio van a ser elementos clave para preservar el actual marco de expectativas empresariales en estos próximos meses. Tamara, gracias por este análisis, como siempre, de la encuesta de expectativas empresariales de Exante. Por supuesto, los oyentes van a poder tener el material en nuestro sitio web, radiomundo.uy, y en el de ustedes, ¿verdad? El de Exante. Así que gracias y nos volvemos a contactar la semana que viene. Con mucho gusto, hasta la próxima. Buen fin de semana. Chau, chau. Buen fin de semana.